Ya, vamos a recordar los vectores en sus componentes horizontales y verticales, ¿no? Entonces yo tengo en general un vector v, sabemos que el módulo va a estar determinado así entre barras, ¿no? Y la dirección ya sabemos que también es el ángulo que se forma entre el vector y el eje horizontal de las x, ¿no? No importa dónde se encuentre el vector, siempre lo podemos relacionar con un ángulo respecto de x, ¿no? Así sea nulo, ¿no? Si fuera exactamente horizontal, el ángulo sería cero. Siempre debe existir, ¿no? A no ser que sea vertical, ahí sí no. Ya, a ver, veamos. En términos generales, yo puedo expresar, como sabíamos, el vector como coordenadas cartesianas, ¿no? Como un punto, una coordenada cartesiana, un par ordenado. Pero también puedo expresarlo en términos de los vectores unitarios, ¿no? Como a sub i más b sub j. Nosotros vamos a tener dos componentes, a y b, que podemos determinar en el plano, ¿no? A partir de estas dos expresiones, ¿no? Para a, que es la primera componente en x, sería el módulo del vector por el coseno de teta. Ya sabemos que teta es el ángulo, ¿no es cierto? La dirección. Y b, que sería también el módulo del vector por el seno de teta. Si nosotros nos acordamos un poquito de la ubicación que podía tener un vector, digamos que parta del origen, ¿no? Digamos este vector. Ya, entonces este vector v, si yo le quiero hallar el módulo, entiendo de que tiene dos componentes rectangulares, ¿no? Dos componentes que están en los ejes. Una horizontal, que vamos a dibujarla acá, ¿cierto? Una en x. Y la otra que va a estar acá en y, ¿no? Esta va a ser la otra componente. Listo. Entonces, ¿cómo trabaja esto? La primera, la A representa X, ¿no? Por lo tanto, va a ser este vector que hemos descompuesto. Yo lo puedo hallar con ese valor A, ¿no es cierto? O sea, el módulo del vector por el coseno del ángulo teta. ¿Para quién? Para esta componente en X. Para nuestra componente en Y o componente vertical, que sería esta de acá, o la paralela, que tiene la misma longitud, entonces estaría hablando del módulo del vector, ¿no? Por el seno del ángulo teta, en ambos casos, ¿no? Ya, entonces, miren, para finalmente que yo pueda hallar el vector, ¿no? Entonces, porque yo, digamos, quiero hallar cuál es mi vector, ¿no? Quiero saber cuáles son sus componentes. Entonces yo lo que voy a hacer es que se llama hallar ese vector a partir, ¿no? A partir de una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula, no? V, el vector va a ser igual a el módulo del vector por el coseno de teta i, ¿no es cierto? Más el módulo del vector por el seno de teta j. Listo, entonces esta es la formulita que me va a interesar usar para hallar las componentes, ¿no? Ya, entonces en primer caso me dice que en el ejercicio 8 encuentre coordenadas verticales y horizontales con longitud y dirección dada. Entonces me están dando la longitud, el módulo del vector, y me dan su dirección, el ángulo. Entonces lo que hago yo es aplicar la fórmula. ¿Para qué? Para hallar las coordenadas o las componentes de ese vector, ¿no? Entonces, a ver, nosotros qué vamos a hacer, vamos a decir, ¿no? Nuestro vector v va a ser igual a qué, a esto, ¿no? Al módulo que ya me lo dan listo, que en nuestro caso sería 40, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo. Entonces mi ángulo es conocido, es 30. Entonces acá yo estaría escribiendo por el coseno de 30 grados y, ¿no es cierto? De acuerdo a mi fórmula. Listo. Más, ¿no? El módulo, otra vez el módulo, que lo tenemos ya, que es 40, ¿no? Y en este caso, por el seno del ángulo, el seno ya sabemos que el ángulo es 30, y j, ¿no? Tal cual está en la fórmula. Listo, entonces empecemos a resolver. Recordemos un poquito de la trigonometría, ¿no? Entonces tengo que el vector sería igual a 40 por el coseno de 30 grados. A ver, recordemos, aquí era igual nuestro coseno de 30 grados, un ángulo conocido, notable. Es igual aquí a la raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y no me olvido i.
Ya, lo mismo para el otro, tendría 40 por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2, ¿no es cierto? Y J, no me olvido de J. Ya, entonces creo que aquí ya podemos simplificar algunas cositas, ¿no? Tendría entonces V. Como es producto, puedo sacar mitad, ¿no? Mitad 1, mitad 20. Entonces tendría acá 20, 20 raíz de 3 y, no me olvido, ¿no? Ya, y aquí más, ¿no? Acá también puedo simplificar mitad 1, mitad 20 y estaríamos quedándonos con 20 por 1, que es 20, pero J, ¿no? No me olvido. Ya, ahora este vector también lo podría expresar como par ordenado. Entonces, ¿qué diría? El vector va a ser igual a ¿qué? A 20 raíz de 3, que es el coeficiente de la y, primera componente, 20 raíz de 3, coma, ¿no? 20, nada más, ¿no? O sea, tenemos dos formas de expresar el vector en términos de sus componentes, ¿no? Entonces, muy importante esta fórmula. A ver, pasamos ahora a la pregunta B. También acá me están dando el módulo y el que se llama la dirección o el ángulo, ¿no? En ambos casos lo que yo tengo que hallar son las componentes. A ver, entonces veamos. Bueno, acá yo tengo un problemita, ¿no? Porque yo tengo un ángulo que es 225 grados. Normalmente yo prefiero trabajar con ángulos agudos, ¿no? Que estén reducidos al primer cuadrante. Ya, entonces, a ver, veamos primero cómo nos va a quedar la fórmula, ¿no? Tendríamos que el vector v, de acuerdo a mi fórmula, va a ser igual al módulo, que sería 1, ¿no es cierto?, por el coseno, siempre el primero es el coseno, estoy hablando de la primera componente, x, ¿no?, por el coseno de 225, ¿no?, y, listo, más 1, otra vez el módulo, que en este caso es 1, por el seno de 225 grados. Listo, nos estaría quedando así. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a resolver nuestro problema de el ángulo, ¿no? El ángulo de coseno y el seno de 225. Vamos a hacer la reducción al primer cuadrante, ¿no? Si yo tengo el coseno de 225, ¿no? Para hacer la reducción, lo primero que yo trato de recordar es que si yo tengo un plano cartesiano, un planito cualquiera, ¿no? Y entonces, ¿qué me acuerdo, no? Que tengo ángulos cuadrantales, ¿cierto? Los ejes son perpendiculares, hacen 90 grados. Entonces acá yo tendría 0 grados, acá yo tendría 90 grados, ¿no? Acá yo tendría 180 grados, acá tendría 270 grados y finalmente acá tendría la vuelta completa 360 grados. Entonces, en la reducción al primer cuadrante no me permite llevar cualquier ángulo en cualquiera de los cuadrantes al primer cuadrante, ¿no? Agudo, que vale más de 90, pero menos, perdón, más de 0, pero menos de 90, ¿cierto? Y ya está. Entonces, lo primero que hago es ubicar. Vamos a recordar un poquito la trigonometría, ¿no? Lo primero que hago es ubicar en qué cuadrante se encuentra mi ángulo. Si es 225, entonces va a estar aquí, en el tercer cuadrante, mayor que 180, pero menor que 270, ¿no? Entonces, este ángulo pertenece al tercer cuadrante. En cada cuadrante, las razones trigonométricas tienen distintos signos, ¿no? En el tercer cuadrante el coseno es negativo, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Ya, luego voy a colocar el coseno, ¿no? Y yo trabajo con 180 y 360, ¿no? Lo más fácil, lo más sencillo de hacer. Entonces, si yo estoy acá en 180, para llegar al tercer cuadrante, porque es un ángulo cuadrantal, estoy sobre el eje, yo tengo que aumentar, ¿no es cierto? Entonces voy a trabajar con 180 más algo que me permite el equivalente a 225. Y ese algo sería 45 grados, ¿cierto? Y ya está. Entonces acá yo tendría, ¿no?, finalmente menos coseno de ¿quién? Yo me olvido de esto. Lo único que tomo es el ángulo agudo, que sería 45 grados. Y ya estamos.
¿no? Entonces va a tener menos coseno de 45 grados para esta expresión, ¿no? Para hacer el seno es muy parecido. Hay que tener cuidado nomás de los ángulos, ¿no? Entonces en este caso, para esta expresión, yo tendría seno de 225 igual. Entonces, lo mismo, ¿no? Estoy acá en el tercer cuadrante, y también en el tercer cuadrante, recordemos, el seno es negativo. Entonces yo quedaría acá con seno, menos seno, ¿no? Otra vez 180 más 45, ¿no? Y luego voy a tomar el valor negativo, ¿no? Menos seno, pero solo del agudo, menos seno de 45. Listo, entonces ya puedo yo reemplazar, regresamos a nuestra operación, ya puedo reemplazar los ángulos, pero en términos ya de ángulos agudos, ¿no? Para que sea más sencillo hallar su valor. Entonces yo tendría, ¿no? Regresamos a nuestro ejercicio, tendría v, el vector, ¿no es cierto? Que va a ser igual a 1, ¿no? Por cuánto me vale el coseno, se ha convertido en menos coseno de 45, ¿no? Menos coseno de 45. Listo. Más, ahí me estamos olvidando de I, ¿no? Y más 1, el módulo otra vez, por menos el seno de 45, ¿no? Y ahora J, ¿cierto? Ya. Entonces, a ver, ahora, ¿qué podemos hacer? Reemplazar, ¿no? Yo voy a multiplicar acá, puedo multiplicar acá para que se vea más sencillo. Más por menos me va a quedar menos, ¿no es cierto? Ya. Ya, entonces decíamos que multiplicamos acá también más por menos, ¿no? Más por menos y nos va a quedar entonces menos el seno de 45, que también resulta siendo raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá vamos a poner raíz de 2 sobre 2 j, ¿no? Ya, entonces, a ver, finalmente ya reduciendo, me estaría quedando acá raíz menos, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2i, y acá menos raíz de 2 sobre 2j, ¿no? Ahora, esto también lo podría expresar como coordenadas y tendría v que va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Listo, entonces con esto terminamos.